Esta es una exposición sobre el sistema fonológico y el sistema morfológico, basada en el libro Una introducción a la lingüística general de la autora Consuelo Llanes Cosillo. Iniciaré esta exposición explicando el sistema fonológico y posteriormente explicaré el sistema morfológico. Sistema fonológico. Toda lengua dispone de sonidos organizados en palabras para expresar pensamientos. Los sonidos se dividen en vocales y consonantes. Se llaman segmentales cuando se combinan y producen de manera aislada, y se llaman suprasegmentales cuando se producen sobre vocales o consonantes. No se pueden producir solos ni aislar. Estos sonidos forman el sistema fonológico, es decir, sonoro de la lengua. Se llama fonología al estudio de la lengua y comprende fonémica y fonética. La fonémica es el sistema abstracto que reúne variantes de sonidos, no son perceptibles y son los sonidos fonémicos. La fonética estudia los sonidos tal como se producen, son perceptibles y son los sonidos fonéticos. Para producir sonidos intervienen los órganos del habla. El aire que pasa por la cavidad torácica y se expulsa por la boca produce vibración de sonidos de órganos determinados. Cuando la mayor parte de aire sale por la boca se generan los sonidos orales. Parte del aire también pasa por la cavidad nasal produciendo sonidos nasales. El paso del aire por la garganta genera vibración de las cuerdas vocales en mayor o menor medida, produciendo dos sonidos, sordos o sonoros. Sordos vienen de vibraciones débiles y los sonoros vienen de vibraciones fuertes. El alfabeto fonético es un sistema de escritura con una gran variedad de letras o signos con las que se pueden escribir los sonidos. La representación de vocales se emplea signos bajo tres criterios. Primero, apertura de labios. Segundo, cómo el aire atraviesa la cavidad oral y nasal. Y tercero, el lugar de cruce de órganos móviles y no móviles. Para la descripción de sonidos se consideran tres criterios. Es el estiramiento de los labios, la posición o colocación de la lengua en la boca, que puede ser alta, media o baja, y la posición de la lengua en la boca, que puede ser anterior, central, posterior. La diferencia entre vocales y consonantes es que las consonantes se producen con fricción en la boca. La descripción de consonantes cumple tres criterios que permiten saber cómo se producen y cómo se les pueden producir. Primero, lugar de articulación. Segundo, manera de articulación. Y tercero, la vibración de las cuerdas vocales. Cuando las partes móviles de la boca toman contacto con las duras, se llama articulación. Los sistemas fonológicos existen varias formas de escritura. Así tenemos la fonética, la fonémica y la ortográfica. La escritura fonética representa los sonidos del habla. Cada sonido se llama alófono y sirve para identificar diferencias de pronunciación en comunidades lingüísticas que tienen maneras especiales de hablar. Los alófonos no guardan diferencia de significado, sino de pronunciación. La forma de escribir un alófono es utilizando los signos corchetes. La escritura fonémica representa sonidos abstractos que no se pueden pronunciar porque generan un sonido ideal. Cada sonido representado es un fonema y marca diferencia de significado. Cuando cambia un fonema, lo que se registra es la diferencia de significados. La forma de representar o escribir un fonema es utilizando las barras. La escritura ortográfica. Para diferenciar la escritura de sonidos de la escritura común se utilizan letras o grafemas. Para escribir un grafema se utilizan las comillas. Existen varios componentes de un sistema fonológico. Estos son los sonidos vocálicos, los sonidos consonánticos y la entonación. El tono se refleja en los niveles de la voz de una expresión. Es aplicable a las lenguas de tradición oral y para determinar el sistema fonológico de una lengua se necesita identificar sonidos. En cuanto a la definición de un alfabeto, depende de la ideología del grupo que hace el trabajo. Por ejemplo, que mantenga características fonológicas o que copie las letras de una lengua dominante. Existen además criterios como lingüísticos, pedagógicos, políticos o sociales. La definición de un sistema ortográfico establece normas básicas para la estabilización de la escritura. El objetivo del sistema ortográfico es el aprendizaje de lectoescritura de hablantes nativos, no de intereses personales. La puntuación, en cambio,
No en todas las lenguas se necesitan los mismos signos. Cada lengua tiene un sistema de entonación diferente. En cuanto al sistema morfológico, la lengua se constituye sobre la base de un sistema fonológico. Se basa en relaciones de conceptos y significaciones y da lugar a la estructura de significado que forman las palabras. Según la composición, las lenguas se clasifican en aglutinantes, sintéticas y analíticas. En las aglutinantes, la mayor parte de palabras se forman por la unión de muchos significantes, por ejemplo el quichua. En las sintéticas tienen mayor número de palabras que expresan un significado, pero se componen de varias partes enlazadas. En las analíticas tienen muchas palabras, su significado se expresa en una palabra. La morfología es una rama de la lingüística. Es el estudio de las palabras y su composición. La morfosemántica estudia las formas en relación con el significado de cada forma. La palabra es una expresión lingüística con un significado o un conjunto de ellos. El morfema. Cada palabra o parte de palabra con un significado se llama morfema. Existen una composición interna que considera raíces, morfemas libres y ligados y radicales. Las raíces de igual forma pueden ser libres y ligadas. Son libres cuando se expresan aisladas y son ligadas cuando se producen con otros morfemas. Las raíces son palabras o sus partes que tienen mayor significado sin importar su entonación o su extensión. Los morfemas libres o ligados son libres cuando son aislados de otros morfemas y son llamados afijos, infijos, prefijos y sufijos. Y son ligados cuando aparecen solo unidos a las raíces. El radical es la unión de una raíz de un morfema ligado a la que se añaden otros morfemas. Existen morfemas derivacionales que se relacionan con el vocabulario de la lengua. Permiten construir nuevas palabras en base a una raíz. La composición de las palabras puede hacerse por diferentes tipos de combinaciones. Cada lengua tiene categorías que no supone corresponda a ninguna otra lengua. Existen también morfemas verbales que pueden expresar categorías variadas según el esquema del pensamiento de cada cultura. También existen morfemas adjetivales que varían de acuerdo al tipo de lengua y su historia. Existen morfemas funcionales que determinan relaciones de las palabras de la estructura gramatical. Y los morfemas modificables que añaden significado a las raíces originales sin cambiarlas. El alomorfo pertenece a la producción oral. Es la variante de pronunciación de un morfema. Hay morfemas con un alomorfo y con varios que tienen idéntico significado. El morfema se identifica mediante la coincidencia del significado. El alomorfo puede tener variantes libres, fonéticas o históricas, y sus características son personas, aspecto y tiempo. En ninguna lengua existen sonidos que no formen parte del sistema o su estructura morfológica. Gracias.